Hay relaciones que no terminan, no porque hay amor, sino porque hay miedo. Y eso no siempre es evidente al inicio, porque desde afuera todo puede parecer estable. Hay compañía, hay mensajes, hay rutinas compartidas, hay alguien ahí. Y eso da una sensación de seguridad, pero por dentro algo no termina de encajar. No es un dolor intenso, no es una crisis constante, es algo más silencioso, una incomodidad leve, pero persistente, como si una parte de ti supiera que estás ahí, no completamente por elección, sino por algo más. Y ese algo más muchas veces tiene nombre. Miedo a estar solo, no el miedo superficial, no el de aburrirte un rato, sino uno más profundo, más difícil de ver, el miedo a enfrentarte contigo mismo, sin distracciones, el miedo a ese espacio donde no hay nadie más y solo quedas tú, porque ahí aparecen cosas que normalmente no ves, pensamientos, vacíos, preguntas y para muchas personas eso es más incómodo que estar en una relación que no llena del todo. Entonces te quedas, no necesariamente porque quieres, sino porque no sabes cómo sería no estar ahí. Y tu mente lo justifica. Encuentra razones. Es que no está tan mal, podría ser peor. Todas las relaciones son así. Tal vez estoy pidiendo demasiado. Y esas frases te tranquilizan por un momento. Te ayudan a sostener la decisión, pero no cambian lo que sientes, solo lo suavizan. Y eso crea una especie de pausa emocional, donde no estás completamente bien, pero tampoco te permites ver que no lo estás. Y ahí es donde muchas relaciones se quedan estancadas. No avanzan, no crecen, pero tampoco terminan. Se mantienen. Y mantenerse no es lo mismo que estar bien. Pero como no hay una ruptura clara, como no hay un evento que lo haga evidente, sigues en la dinámica, en la rutina, en esa especie de esto es lo que hay. Y poco a poco eso se vuelve normal. Te acostumbras a no decir todo lo que sientes, a no sentirte completamente visto, a no cuestionar demasiado, porque cuestionar abre la posibilidad de cambio. Y cambiar implica riesgo, implica soltar, implica enfrentar ese miedo que estás evitando. Y entonces es más fácil seguir. Ahora, quiero que te detengas un segundo, no para analizar, solo para sentir. Cuando piensas en tu relación o en la última en la que estuviste, lo primero que aparece es expansión o alivio. Expansión en el sentido de sentirte más tú, más libre, más claro. O alivio en el sentido de al menos no estoy solo, porque hay una diferencia importante ahí. Una nace del vínculo, la otra del miedo. Y muchas veces las confundimos, porque el cerebro prefiere la presencia, aunque no sea la correcta, antes que la ausencia. Porque la ausencia activa incertidumbre, y la incertidumbre activa ansiedad. Y ahí entra algo muy interesante a nivel psicológico. Tu sistema nervioso no siempre distingue entre lo que te hace bien y lo que es familiar. Solo sabe que lo conocido es predecible, y lo predecible se siente más seguro, aunque no sea satisfactorio, aunque no sea pleno. Por eso, muchas personas se quedan en relaciones que ya no funcionan, no porque no lo vean, sino porque salir de ahí implica entrar en lo desconocido. Y lo desconocido asusta. Pero aquí hay algo que casi nadie te dice con claridad. Quedarte por miedo también tiene un costo. Un costo que no siempre se nota de inmediato, pero que se acumula, porque cada vez que eliges quedarte desde el miedo, estás dejando de elegirte a ti. Y eso genera una desconexión, no total, pero sí suficiente como para que algo dentro de ti empiece a sentirse apagado, como si estuvieras presente, pero no completamente vivo. Y eso no siempre se ve desde afuera, pero se siente en cómo hablas, en cómo te mueves, en cómo te relacionas, en esa sensación de que algo podría ser distinto, pero no sabes cómo. Y aquí es donde empiezan a aparecer señales, no siempre obvias, no siempre intensas, pero sí constantes, pequeños indicios de que tal vez no estás ahí por las razones correctas. Pero como no son lo suficientemente fuertes, los ignoras, los justificas
los normalizas y eso te mantiene en el mismo lugar. Por eso, más que decirte qué hacer, lo importante es que empieces a ver, a reconocer esas señales, no para juzgarte, no para tomar decisiones impulsivas, sino para entender desde dónde estás eligiendo, porque no es lo mismo estar con alguien desde el deseo de compartir que desde el miedo a perder. No es lo mismo quedarte porque quieres, que porque no sabes cómo irte, y esa diferencia, aunque no siempre se vea, cambia completamente la experiencia, porque una te expande, la otra te contiene, te limita, te mantiene en un lugar donde no necesariamente estás creciendo. Y eso, con el tiempo, pesa. Ahora, lo que vamos a empezar a hacer es algo muy simple, pero muy poco común. Vamos a observar, sin adornar, sin justificar, sin intentar que todo tenga sentido inmediato. Solo ver. Ver esas señales que muchas veces has sentido, pero no has nombrado. Porque cuando empiezas a nombrarlas, dejan de ser algo difuso y se vuelven claras. Y cuando algo es claro, ya no puedes ignorarlo igual. Y eso, aunque incomode, también abre una posibilidad, la de empezar a elegir distinto. Y cuando empiezas a observar sin justificar, la primera señal aparece de una forma muy sutil. No es algo que puedas explicar fácilmente. Es más bien una sensación de alivio cuando la otra persona no está. No porque la odies, no porque haya conflicto, sino porque hay algo en ti que descansa cuando no tienes que sostener la relación. Cuando no tienes que estar pendiente, cuando no tienes que ajustar tu energía, y eso incomoda reconocerlo. Porque se supone que una relación debería darte ganas de estar, no solo tranquilidad cuando no estás. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. Confunden la ausencia de conflicto con bienestar. Confunden la estabilidad con conexión. Y no siempre es lo mismo. Porque puedes no pelear y aún así no sentirte plenamente tú. Puedes tener paz externa, pero desconexión interna. Y esa desconexión no grita, no exige atención inmediata, pero está en esos momentos donde prefieres estar solo, aunque tengas pareja, en esas ocasiones donde no compartes lo que realmente piensas, porque no vale la pena, en esa forma de relacionarte donde estás, pero no completamente presente. Y eso es una señal, no de que todo esté mal, sino de que algo no está alineado. Ahora, hay otra señal que empieza a hacerse evidente cuando miras con más honestidad. Tu nivel de expresión. Cuánto de ti realmente está presente en la relación. No lo que haces, no lo que cumples, sino lo que eres. Tus ideas, tus emociones, tus incomodidades, tus límites. ¿Tienen espacio? ¿O constantemente los filtras para evitar tensión? Porque cuando estás en una relación por miedo, tu prioridad no es ser tú, es mantener el vínculo. Y eso cambia todo. Empiezas a medir lo que dices, a suavizar lo que sientes, a callar lo que podría incomodar. Y eso crea una versión reducida de ti, una versión más fácil de aceptar, pero menos real. Y lo más complejo es que esa versión empieza a volverse costumbre. Te acostumbras a no decir ciertas cosas, a no mostrar ciertas partes, a no cuestionar demasiado. Y con el tiempo, eso se normaliza. Ya no lo ves como una limitación, lo ves como así es la relación, pero en realidad es una adaptación. Y toda adaptación sostenida tiene un costo, porque mientras menos te expresas, menos te sientes visto. Y mientras menos te sientes visto, más aparece esa sensación de vacío, de que algo falta. Y aquí entra otra señal que suele pasar desapercibida, la falta de entusiasmo genuino. No hablo de emoción constante, no hablo de intensidad todo el tiempo, hablo de algo más básico, de esa sensación de querer compartir, de querer estar, de querer construir. Cuando estás en una relación desde el deseo, hay una energía que se mueve, una curiosidad, una intención de crecer juntos. Pero cuando estás desde el miedo, esa energía se reduce, se vuelve más funcional, más automática, más de cumplir. Y eso se nota en cosas simples, en cómo planean, en cómo hablan del futuro,
en cómo se sienten cuando están juntos, porque no es lo mismo estar que querer estar. Y esa diferencia es clave. Ahora, hay algo más profundo que empieza a aparecer cuando te quedas observando esto, tu relación con la soledad. Porque si estar solo te genera más ansiedad que estar en una relación que no te llena, entonces no estás eligiendo desde el vínculo, estás eligiendo desde el miedo. Y eso no es un juicio, es una comprensión. Porque la soledad no es solo ausencia de compañía, es un espacio donde te encuentras contigo. Y si ese encuentro es incómodo, vas a evitarlo, vas a llenarlo, con relaciones, con distracciones, con cualquier cosa que reduzca esa sensación. Y entonces la relación deja de ser una elección y se convierte en un refugio, un lugar donde no tienes que enfrentar lo que aparece cuando estás solo. Y eso, la carga, porque le estás pidiendo algo que no le corresponde. Le estás pidiendo que tape algo interno. Y ninguna relación puede sostener eso en el tiempo, porque no fue creada para eso. Fue creada para compartir, no para evitar. Y cuando se usa como escape, pierde profundidad, pierde sentido, y se vuelve algo que simplemente está, pero no nutre. Ahora, hay otra señal que es más difícil de ver, pero muy importante. La forma en la que justificas lo que sientes. Porque cuando hay amor real, no necesitas convencerte tanto. No necesitas construir una narrativa constante para quedarte. Pero cuando hay miedo, la mente trabaja. Trabaja para sostener la decisión, para encontrar razones, para explicar por qué estás ahí. Y eso se vuelve un diálogo interno constante. Tal vez estoy exagerando. Todo el mundo tiene problemas. No es tan grave. Y esas frases no son neutrales. Son intentos de calmar algo que ya se siente, de tapar una incomodidad que ya está presente. Y mientras más necesitas justificar, más probable es que algo no esté completamente alineado. Porque lo que es coherente no necesita tanto esfuerzo para sostenerse. Ahora, todo esto puede ser incómodo de ver, porque rompe una idea. La idea de que si estás en una relación es porque todo está bien, pero no siempre es así. A veces estás porque no sabes cómo no estar. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata solo de la relación. Se trata de ti, de cómo te estás eligiendo, de desde dónde estás tomando decisiones. Y eso es lo que realmente importa ver. No para juzgarte, sino para entenderte. Porque cuando entiendes desde dónde eliges, empiezas a ver con más claridad hacia dónde quieres ir. Y cuando empiezas a ver con más claridad desde dónde eliges, aparece una tercera señal que suele ser incómoda de aceptar. La sensación de estar atrapado, aunque no haya nada que te esté reteniendo realmente, no hay una amenaza clara, no hay algo que te obligue a quedarte, pero aún así, no te vas. Y cuando intentas imaginarte saliendo de la relación, aparece una especie de bloqueo. No es solo tristeza, es ansiedad. Es una incomodidad fuerte que te empuja a quedarte donde estás, aunque no estés bien. Y eso no tiene tanto que ver con la otra persona. Tiene que ver con lo que representa salir. Porque salir no es solo terminar una relación. Es enfrentarte a todo lo que has estado evitando. Es quedarte contigo, con tus pensamientos, con tus emociones, con ese espacio que no has habitado del todo. Y si ese espacio te genera más miedo que la relación que tienes, entonces no estás eligiendo libremente. Estás reaccionando, estás evitando. Y eso crea una sensación muy particular, como si no hubiera salida, como si cualquier opción fuera incómoda. Pero hay una diferencia importante. Una incomodidad te mantiene en el mismo lugar. La otra te mueve. La primera es conocida, la segunda es incierta. Y tu mente casi siempre va a elegir lo conocido, aunque no sea lo mejor para ti. Ahora, hay otra señal que empieza a aparecer cuando te detienes a mirar con más honestidad. Tu nivel de presencia emocional dentro de la relación. No lo que haces, sino cómo estás. ¿Estás realmente ahí? ¿O solo estás cumpliendo? Porque muchas personas siguen en relaciones donde ya no están emocionalmente involucradas. Siguen participando, siguen compartiendo, siguen estando físicamente presentes, pero por dentro ya no están. Y eso se nota en pequeños detalles, en cómo escuchas, en cómo respondes,
en cuánto te importa realmente lo que pasa en la relación. Porque cuando estás desde el miedo, tu foco no está en conectar, está en sostener, en mantener, en no perder. Y eso cambia la energía. La vuelve más plana, más automática, más distante. Y lo más complejo es que eso se puede confundir con estabilidad. Con ya no es como antes, pero está bien. Pero en realidad es desconexión. Una desconexión que no siempre se ve, pero se siente. Y esa sensación, con el tiempo, pesa. Porque estar en una relación sin estar realmente presente es como vivir algo a medias. No te permite avanzar, pero tampoco te permite cerrar. Te deja en un punto intermedio, donde no hay crecimiento real, pero tampoco hay ruptura. Y eso genera estancamiento. Ahora, hay algo más que aparece en este tipo de dinámicas. Tu dificultad para imaginarte una vida fuera de esa relación. No porque no exista esa posibilidad, sino porque no la has construido internamente. Tu mente no tiene una referencia clara de cómo sería estar bien contigo sin esa persona. Y entonces todo lo que imaginas se siente vacío, incompleto, difícil. Y eso refuerza la idea de que es mejor quedarse. Porque lo que conoces, aunque no sea perfecto, al menos tiene forma. Pero lo que no conoces se siente incierto. Y la incertidumbre genera ansiedad. Y esa ansiedad te regresa al mismo lugar. Y así el ciclo se repite. No porque no quieras salir, sino porque no sabes cómo sostener lo que viene después. Y eso es importante entenderlo. Porque muchas veces no es la relación lo que te mantiene. Es la falta de relación contigo. Es la falta de una base interna donde puedas apoyarte. Y sin esa base, cualquier cambio se siente demasiado grande, demasiado incierto, demasiado riesgoso. Y entonces, eliges lo que ya conoces. Ahora hay otra señal que empieza a volverse evidente cuando te permites ver todo esto sin filtros. La forma en la que postergas decisiones importantes dentro de la relación, conversaciones que sabes que deberías tener, pero no tienes. Límites que necesitas poner, pero no pones. Preguntas que te haces internamente, pero no expresas. Y eso no es casualidad. Es una forma de mantener el equilibrio, de no mover demasiado la estructura, de no generar algo que pueda cambiar lo que ya está. Porque sabes que si empiezas a ser completamente honesto, algo va a pasar, algo se va a mover. Y eso da miedo. Entonces, pospones, dejas para después, te dices que no es el momento. Y mientras tanto, el tiempo pasa. Y la relación se mantiene, pero no evoluciona. Y eso también es una forma de estancamiento. Una forma silenciosa de quedarte donde estás, sin decidir realmente. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma. Porque no se trata solo de señales aisladas. Se trata de un patrón. Un patrón donde el miedo a estar solo empieza a influir en cómo eliges, cómo te posicionas, cómo te relacionas. Y ese patrón no se rompe de un día para otro, pero sí empieza a cambiar cuando lo ves, cuando lo nombras, cuando dejas de ignorarlo. Porque en el momento en el que lo reconoces, algo dentro de ti se mueve, algo deja de estar completamente dormido. Y eso, aunque incomode, también abre una posibilidad, la de empezar a elegir desde un lugar distinto. Y cuando empiezas a ver ese patrón, sin suavizarlo, aparece una cuarta señal que suele ser muy reveladora. Empiezas a negociar contigo mismo, más de lo que quisieras admitir. Pequeñas concesiones constantes. No una gran renuncia, sino muchas pequeñas. Cosas que dices no pasa nada, aunque sí pasa. Momentos donde te incomoda algo, pero decides dejarlo pasar. Límites que sabes que necesitas, pero pospones. Y al inicio parece algo normal, parte de cualquier relación. Pero cuando esas concesiones se vuelven la base, algo cambia. Porque ya no estás cediendo desde el equilibrio, estás cediendo desde el miedo. Y eso se acumula, no en forma de conflicto visible, sino en forma de desgaste interno. Porque cada vez que te ignoras, aunque sea un poco, tu sistema lo registra. Registra que tu voz no tuvo espacio,
que lo que sentías no fue prioridad. Y eso, con el tiempo, genera distancia contigo, no con la otra persona, contigo, porque empiezas a acostumbrarte a no escucharte del todo, a no tomarte completamente en cuenta. Y eso afecta directamente cómo te percibes. Porque si tú no te eliges en lo cotidiano, es difícil que sientas que realmente tienes un lugar. Y aquí es donde aparece algo muy sutil, pero muy importante. Empiezas a sentir que tienes que ganarte la relación, que tienes que hacer cosas para que funcione, que tienes que cuidar constantemente que todo esté bien. Y eso cambia la dinámica, porque ya no estás en un vínculo donde ambos sostienen, estás en uno donde tú estás sosteniendo más de lo que te corresponde, no siempre de forma evidente, pero sí en la energía, en la atención, en el esfuerzo. Y eso no es sostenible, porque el amor no debería sentirse como algo que tienes que mantener a toda costa. Debería sentirse como algo que también te sostiene a ti. Pero cuando estás desde el miedo, tu foco no está en recibir, está en no perder. Y eso hace que des más de lo que realmente quieres dar. No desde la generosidad, sino desde la necesidad, y eso crea un desequilibrio. Ahora hay otra señal que aparece junto a esto. Tu dificultad para imaginarte tomando una decisión que cambie la relación. No solo salir, también hablar, también poner límites, también decir lo que realmente sientes. Porque sabes que cualquier movimiento real puede alterar lo que tienes. Y aunque no estés completamente bien, hay una parte de ti que prefiere eso, a lo desconocido. Y entonces te mantienes, te adaptas, te ajustas, pero no te mueves. Y eso es una forma de quedarte por miedo, no porque no tengas opciones, sino porque no te sientes listo para sostenerlas. Y aquí es donde aparece algo que suele confundirse: la lealtad. Muchas personas creen que quedarse es una forma de lealtad, de compromiso, de amor, pero no siempre es así. A veces, quedarse es una forma de evitar, de no enfrentar, de no decidir. Y eso no es lealtad, es miedo sostenido en el tiempo. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque te obliga a preguntarte algo más honesto. ¿Estoy aquí porque quiero o porque no sé cómo no estar? Y esa pregunta no es fácil de responder, porque no es solo lógica, es emocional, es corporal, es una mezcla de todo lo que has vivido, de cómo aprendiste a relacionarte, de cómo te sientes contigo mismo cuando estás solo. Y ahí es donde muchas cosas empiezan a conectarse, porque el miedo a estar solo no aparece solo en la relación, aparece en tu relación contigo, en cómo te sientes cuando no hay nadie más. ¿En qué tan cómodo estás con tus propios pensamientos, con tu propio espacio? Y si ese espacio es incómodo, la relación se convierte en una forma de evitarlo. Y eso, la carga, la vuelve más pesada de lo que debería ser. Porque ya no es solo un vínculo, es una estructura que estás usando para no caer en ese vacío. Y eso, con el tiempo, se siente. Se siente en la presión, en el desgaste, en la sensación de que algo no fluye. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque saben que algo no está bien, pero no saben cómo sostener lo que implicaría cambiarlo. Y entonces, siguen. No por elección clara, sino por inercia, por costumbre, por miedo. Y eso, poco a poco, empieza a apagar partes de ti. No de golpe, pero sí de forma progresiva. Tu energía, tu claridad, tu capacidad de sentir con intensidad. Y eso es lo que hace que muchas relaciones se mantengan, pero no se vivan. Y ahí es donde esta señal se vuelve importante, porque no se trata de que todo esté mal, se trata de reconocer si estás sosteniendo algo que ya no te está sosteniendo a ti. Y eso cambia completamente la forma en la que empiezas a ver todo. Y cuando empiezas a ver todo desde ese lugar, aparece una quinta señal que suele ser difícil de aceptar porque no es tan evidente. Empiezas a acostumbrarte a sentir menos, no necesariamente tristeza constante, no necesariamente conflicto, sino una especie de reducción emocional, como si la relación ya no te moviera tanto, pero tampoco te permitieras cuestionarlo. Te vuelves más neutral, más plano, más funcional, y eso puede parecer estabilidad,
puede parecer madurez incluso, pero en el fondo es una forma de adaptación, una forma de no sentir demasiado para no enfrentar lo que implicaría sentirlo, porque sentir de verdad te acercaría a una conclusión, a una decisión, a un movimiento. Y si no te sientes listo para eso, tu sistema hace algo muy inteligente. Reduce la intensidad, baja el volumen, te mantiene en un punto donde puedes seguir sin confrontar demasiado. Y eso al inicio parece que funciona, porque no hay tanto dolor, no hay tanta incomodidad, pero también deja de haber conexión real, porque no puedes apagar solo lo que duele, sin apagar también lo que da vida. Y eso se empieza a notar en cosas pequeñas, en cómo ya no te emocionas igual, en cómo los momentos juntos ya no tienen la misma energía, en cómo las conversaciones se vuelven repetitivas, automáticas, sin profundidad real. Y eso no es porque la relación sea mala, es porque tú ya no estás completamente ahí. Y no estás completamente ahí, porque una parte de ti se protegió, se cerró, se adaptó, y eso es una señal clara. Porque cuando necesitas reducir lo que sientes para poder quedarte, entonces no estás eligiendo desde el deseo, estás sosteniendo desde el miedo. Ahora, hay algo más que aparece junto a esto. Empiezas a vivir más en la rutina que en la relación. La rutina se vuelve el soporte, las actividades, los horarios, las costumbres, y eso mantiene todo en movimiento, pero no necesariamente en conexión, porque puedes compartir muchas cosas y aún así no sentirte realmente conectado. Y eso es lo que pasa cuando el vínculo se sostiene más por estructura que por intención. Y aquí entra algo muy importante, la diferencia entre comodidad y plenitud. La comodidad es conocida, es predecible, no exige mucho, pero tampoco te expande. La plenitud es más viva, más cambiante, más incierta incluso, pero también más real. Y cuando estás en una relación por miedo, la comodidad suele ganar, porque te protege del cambio, del riesgo, de la incertidumbre, pero también te aleja de esa sensación de estar realmente vivo dentro del vínculo, y eso, con el tiempo, pesa. Ahora, hay otra señal que se vuelve evidente cuando miras con más honestidad. Tu relación con el futuro dentro de esa relación. No lo que dices, sino lo que sientes cuando lo imaginas. Porque puedes hablar de planes, de proyectos, de lo que viene. Pero si cuando realmente lo piensas no hay emoción, si no hay una sensación de expansión, si más bien hay duda o neutralidad, eso dice mucho. Porque el futuro no debería sentirse como algo que tienes que sostener. Debería sentirse como algo que quieres construir. Y si no es así, entonces hay algo que no está completamente alineado. Y aquí es donde muchas personas se quedan, porque no hay un problema claro. No hay una razón evidente para irse, pero tampoco hay una razón profunda para quedarse. Y eso crea una especie de zona gris, donde todo es más o menos, donde nada es completamente malo, pero tampoco completamente bueno. Y esa zona es peligrosa, no por lo que pasa, sino por lo que no pasa, porque en esa zona no creces, no decides, no te mueves, te mantienes. Y mantenerte no siempre es vivir. Ahora, hay algo más que aparece en este punto. Empiezas a buscar fuera de la relación lo que no estás sintiendo dentro, no necesariamente con otras personas. A veces es en distracciones, en trabajo, en actividades, en cualquier cosa que te saque de ese espacio emocional donde la conexión no está completa. Y eso no es casualidad, es una forma de compensar, de llenar lo que falta, de evitar mirar directamente lo que no está funcionando. Y eso puede sostenerse por mucho tiempo, pero no resuelve, solo posterga. Y lo que se posterga no desaparece, se acumula hasta que en algún momento se vuelve más difícil de ignorar. Y ahí es donde muchas personas llegan a un punto de quiebre, no porque algo externo haya pasado, sino porque internamente ya no pueden seguir ignorando lo que sienten. Y eso es lo que estas señales están mostrando. No una verdad absoluta, no una decisión inmediata, sino una dirección.
una forma de entender desde dónde estás eligiendo. Y eso es lo que realmente importa ver. Porque cuando ves con claridad, empiezas a salir de la inercia, empiezas a cuestionar, empiezas a abrir espacio para algo distinto. Y eso, aunque incomode, también es el inicio de un cambio real. Y cuando ese cambio empieza a asomarse, aparece una sexta señal que muchas veces pasa desapercibida porque no tiene forma de problema. Tiene forma de costumbre, empiezas a quedarte porque ya invertiste demasiado. Tiempo, energía, historia, momentos. Y entonces aparece una idea muy silenciosa, pero muy poderosa. Ya llevamos tanto, no puedo dejarlo ahora. Y esa frase parece lógica, parece razonable, pero no está basada en lo que sientes hoy. Está basada en lo que ya diste. Y eso cambia completamente la forma en la que eliges, porque ya no estás evaluando la relación por lo que es, sino por lo que fue, por lo que construyeron, por lo que significó. Y eso te ata, no desde el presente, sino desde el pasado, y aquí es donde aparece algo que suele confundirse con amor. El apego al proceso vivido, a la historia, a la identidad que construiste dentro de esa relación, porque no solo estás con alguien, también eres alguien dentro de ese vínculo. Tienes un rol, una forma de ser, una narrativa. Y soltar eso no es solo dejar a la otra persona, es dejar una parte de tu identidad. Y eso da miedo, porque implica redefinirte, volver a encontrarte, salir de un lugar donde ya sabías quién eras, aunque no estuvieras completamente bien, y entrar en uno donde aún no tienes una forma clara. Y ese espacio incomoda mucho. Por eso muchas personas se quedan, no porque quieran profundamente estar ahí, sino porque no quieren atravesar ese proceso de reconstrucción, ese momento donde todo se siente más incierto, más abierto, más vulnerable. Y eso es humano, no tiene nada de débil, pero sí es importante verlo, porque si te quedas solo por lo que ya invertiste, estás dejando de ver lo que está pasando ahora. Y, y lo que pasa ahora es, es lo único que puedes realmente elegir. El pasado ya no se puede cambiar, pero el presente sí se puede observar. Y desde ahí, decidir. Ahora hay otra señal que se conecta con esto. Tu dificultad para imaginarte empezando de nuevo, no solo con otra persona, contigo. Volver a salir, volver a conocerte en otro contexto, volver a enfrentarte a la incertidumbre. Y eso puede sentirse agotador, abrumador incluso, porque tu mente ya conoce este espacio, ya sabe cómo moverse, ya tiene una estructura. Y salir de ahí implica perder esa referencia. Y eso activa algo muy profundo, el miedo a no saber, a no poder, a no encontrar algo mejor. Y esa duda te mantiene, no porque estés seguro de lo que tienes, sino porque no estás seguro de lo que podría venir. Y eso es clave, porque muestra que la decisión no está basada en el presente, sino en la incertidumbre del futuro. Y eso no es una elección libre, es una elección condicionada. Ahora hay algo más que empieza a aparecer en este punto. Empiezas a comparar tu relación no con lo que quieres, sino con lo que temes. Al menos no estoy solo, al menos no es peor, al menos tengo algo. Y esas frases reducen el estándar, no desde la claridad, sino desde el miedo, y eso te aleja aún más de lo que realmente necesitas. Porque dejas de preguntarte, ¿esto me llena? Y empiezas a preguntarte, ¿esto es suficiente para no estar solo? Y esa diferencia es enorme, porque una nace del deseo, la otra del miedo. Y cuando eliges desde el miedo, tu referencia cambia, te conformas, te adaptas, te quedas en lugares que no te expanden, pero te contienen. Y eso, con el tiempo, pesa, porque sabes, en algún nivel, que podrías estar viviendo algo más real, más conectado, más coherente contigo, pero no te das el espacio de explorarlo, porque el miedo te detiene. Y aquí es donde todo empieza a tomar una forma más clara. No se trata solo de la relación, se trata de cómo te relacionas con el cambio, con la incertidumbre, con la posibilidad de empezar de nuevo. Porque si eso te paraliza, cualquier decisión se va a ver afectada, no solo esta. Y eso
Es importante entenderlo, porque el problema no es solo quedarte, es quedarte desde un lugar que no te elige. Y eso es lo que estas señales están mostrando. No una verdad absoluta, no una respuesta inmediata, sino un reflejo de desde dónde estás tomando decisiones. Y cuando ves eso, empiezas a recuperar algo muy importante, la posibilidad de elegir distinto. Y cuando empiezas a recuperar esa posibilidad de elegir, aparece una séptima señal que suele ser la más clara, pero también la más difícil de aceptar. Te das cuenta de que, si eliminaras el miedo, no estarías ahí. No porque la otra persona sea mala, no porque todo esté roto, sino porque en un escenario donde no existiera el miedo a estar solo, elegirías distinto. Y eso pesa, porque ya no es una duda superficial, es una verdad más profunda, una que no siempre quieres ver, porque verla implica responsabilidad, implica aceptar que no estás ahí solo por amor, que hay otra fuerza sosteniendo esa decisión. Y esa fuerza es el miedo. Miedo a la soledad, miedo al vacío, miedo a enfrentarte contigo sin distracciones. Y cuando lo ves así, algo cambia, porque ya no puedes decirte que todo está bien. Sabes que hay algo más. Y eso genera una tensión distinta, una que ya no puedes ignorar tan fácilmente. Ahora, aquí es donde muchas personas intentan hacer algo muy común. Intentan convencerse de lo contrario. Intentan enfocarse en lo positivo. Intentan encontrar razones para quedarse. Pero cuando ya viste, no puedes dejar de ver. Puedes posponer, puedes distraerte, puedes seguir en la dinámica. Pero hay una parte de ti que ya no se conforma igual. Y eso es importante, porque esa parte es la que te está mostrando algo real. No desde la impulsividad, no desde el rechazo, sino desde una claridad más profunda. Y aquí aparece algo que puede confundirte: la culpa. Porque cuando reconoces que tal vez no estás ahí completamente por elección, puede aparecer una sensación de estar haciendo algo mal, de estar siendo injusto, de no valorar lo que tienes. Pero esa culpa muchas veces no viene de una falta de amor, viene de la idea de que deberías sentir algo que no estás sintiendo. Y eso es una presión, una expectativa, una forma de intentar encajar emocionalmente en algo que ya no es completamente coherente contigo. Y eso no es justo para ti, pero tampoco para la otra persona. Porque estar desde el miedo no es lo mismo que estar desde la elección. Y aunque externamente se vea igual, internamente es muy distinto. Ahora, hay algo más que aparece cuando atraviesas este punto. Empiezas a darte cuenta de cuánto de tu identidad está ligada a esa relación. No solo lo que sientes por la persona, sino quién eres dentro de ese vínculo. ¿Cómo te defines? ¿Cómo te ves? ¿Qué lugar ocupas? Y eso hace que soltar se sienta aún más difícil, porque no es solo perder a alguien, es perder una estructura, una forma de ser, una narrativa. Y eso genera vértigo, porque implica reconstruirte, volver a preguntarte quién eres fuera de eso. Y esa pregunta no siempre tiene respuesta inmediata. Y eso asusta. Por eso muchas personas prefieren quedarse, no porque no vean la realidad, sino porque no saben cómo sostener lo que viene después. Y eso es algo que necesitas entender con claridad. No estás fallando por sentir esto. No estás equivocado por dudar. Estás viendo algo que antes no habías visto. Y eso siempre incomoda al inicio, porque rompe una estructura, pero también abre una posibilidad, la de dejar de vivir en automático, la de dejar de sostener algo solo por inercia, la de empezar a preguntarte qué es lo que realmente quieres, no lo que temes perder, sino lo que deseas construir. Y esa pregunta cambia todo, porque te saca del miedo y te lleva al deseo, y desde ahí las decisiones empiezan a verse distinto, no más fáciles, pero sí más claras, porque ya no estás reaccionando, estás empezando a elegir. Y eso, aunque todavía no se traduzca en acción, ya es un cambio enorme, porque marca el punto donde dejas de ignorarte y empiezas a escucharte de verdad. Y cuando empiezas a escucharte de verdad, sin intentar corregir lo que sientes, aparece algo que no es cómodo, pero sí profundamente necesario: la honestidad.
no la que le dices a otros, la que ya no puedes esconderte a ti. Esa que aparece en silencio, cuando dejas de justificar, cuando dejas de distraerte, cuando simplemente te quedas con lo que hay, y lo que hay no siempre es claro. A veces es confuso, a veces es contradictorio. Puedes querer a la persona y al mismo tiempo sentir que ya no quieres estar ahí. Puedes valorar lo que tienen y aún así sentir que no es suficiente. Puedes tener momentos buenos y aún así saber que algo no encaja. Y eso rompe la idea de que todo tiene que ser blanco o negro. Porque muchas relaciones no terminan por falta de amor, terminan por falta de alineación. Y eso es mucho más difícil de aceptar, porque no hay un culpable, no hay algo evidente que señalar. Solo hay una sensación interna que ya no puedes ignorar. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque no saben cómo tomar una decisión sin una razón clara, sin un evento fuerte, sin algo que lo justifique desde afuera. Pero aquí hay algo importante que necesitas ver. No necesitas una razón extrema para reconocer que algo no es para ti. No necesitas que todo esté mal para aceptar que no está bien. Y eso cambia completamente la forma en la que miras tu situación, porque te permite validar lo que sientes, sin necesidad de exagerarlo, sin necesidad de esperar a que todo se rompa para moverte. Y eso es un acto de responsabilidad contigo, no de ego, no de impulsividad, sino de respeto. Respeto por lo que sientes, por lo que necesitas, por lo que ya no puedes seguir ignorando. Ahora, hay algo más que aparece en este punto. Empiezas a darte cuenta de que el miedo no desaparece antes de tomar una decisión. Aparece durante, aparece después, acompaña. Y eso es algo que cambia mucho la perspectiva. Porque muchas personas esperan a sentirse listas, a que el miedo se vaya, a que todo esté claro. Pero eso casi nunca pasa así. El miedo no es una señal de que no debes moverte. Es una señal de que estás saliendo de lo conocido. Y eso siempre genera incomodidad. Pero incomodidad no es lo mismo que error. Y esa distinción es clave, porque te permite avanzar aunque no te sientas completamente seguro. Y eso es lo que muchas veces marca la diferencia. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de no dejar que el miedo decida por ti. Ahora, hay algo muy importante que empieza a cambiar cuando te permites ver todo esto sin filtro, tu relación con la soledad, porque dejas de verla solo como algo que evitar y empiezas a verla como un espacio que necesitas habitar, no porque sea fácil, no porque sea agradable todo el tiempo, sino porque ahí es donde puedes reconstruirte, donde puedes volver a escucharte sin interferencias, donde puedes empezar a entender qué quieres sin que eso esté condicionado por alguien más. Y eso cambia todo, porque entonces la relación deja de ser un refugio y se convierte en una elección. Y esa diferencia es enorme, porque cuando eliges desde el miedo, te quedas para no perder, pero cuando eliges desde la claridad, te quedas porque quieres construir. Y si no puedes decir eso con honestidad, entonces hay algo que necesita ser visto, no resuelto de inmediato, pero sí reconocido, porque ignorarlo solo prolonga algo que ya se está sintiendo, y reconocerlo, aunque incomode, es el primer paso para salir de la inercia, para dejar de sostener algo solo porque siempre ha estado ahí, y empezar a preguntarte, ¿qué es lo que realmente quieres ahora? No ayer, no hace un año, ahora. Y esa pregunta, aunque no tenga respuesta inmediata, es la que empieza a cambiar todo. Y cuando esa pregunta se queda contigo, sin prisa por responderla, algo empieza a acomodarse por dentro, no de forma inmediata, no como una decisión clara, sino como una sensación más honesta. Empiezas a notar que ya no puedes ignorarte igual, que ya no puedes quedarte solo por costumbre, que ya no puedes seguir actuando como si nada estuviera pasando cuando por dentro sabes que algo cambió. Y eso no te obliga a salir corriendo, no te empuja a tomar decisiones impulsivas, pero sí te saca de la inercia, te saca de ese lugar donde todo seguía igual, solo porque era más fácil no mirar. Ahora estás mirando, y eso lo cambia todo, porque cuando ves con claridad, aunque no actúes de inmediato, ya no estás dormido dentro de la relación, ya no estás completamente en automático. Hay conciencia, y la conciencia no se puede deshacer.
A partir de ahí, cada momento empieza a sentirse distinto. Cada conversación, cada silencio, cada decisión pequeña. Porque ya no estás reaccionando desde el mismo lugar. Hay una parte de ti que observa, que cuestiona, que siente más profundamente. Y eso puede incomodar, porque rompe la ilusión de que todo está bien. Pero también te acerca a algo mucho más real. A ti, a lo que necesitas, a lo que ya no puedes seguir ignorando. Y aquí es donde aparece algo muy importante. Esto no se trata solo de la relación, se trata de tu relación contigo, de cuánto estás dispuesto a escucharte, incluso cuando no es cómodo, de cuánto estás dispuesto a respetar lo que sientes, incluso cuando no es fácil. Porque al final, no se trata de irte o quedarte. Se trata de desde dónde haces cualquiera de las dos cosas. Si te quedas, que sea porque eliges estar ahí, no porque temes lo que hay fuera. Y si decides irte, que no sea desde la huida, sino desde la claridad de que necesitas algo distinto. Y eso cambia completamente el proceso, porque ya no estás reaccionando al miedo. Estás respondiendo a lo que es verdad para ti. Y esa diferencia, aunque no siempre se vea desde afuera, es enorme por dentro, porque te devuelve algo que habías cedido, tu capacidad de elegirte. Y elegirte no siempre es fácil. A veces implica incomodar, a veces implica cerrar etapas, a veces implica atravesar momentos que no sabes exactamente cómo manejar, pero también implica algo mucho más profundo, dejar de abandonarte. Y eso tiene un impacto que va mucho más allá de una relación. Cambia la forma en la que te posicionas en tu vida, en cómo tomas decisiones, en cómo te tratas, en cómo sostienes lo que sientes. Y eso construye una base distinta, más estable, más honesta, más tuya. Ahora, si algo de todo esto resonó contigo, si hubo momentos donde sentiste que esto hablaba directamente de ti, entonces no lo ignores, no lo guardes como una idea más. Obsérvate, en lo cotidiano, en esos momentos donde eliges quedarte en silencio, donde decides no incomodar, donde aparece ese miedo a soltar. Y en lugar de reaccionar de inmediato, detente, respira y pregúntate con honestidad, ¿estoy aquí porque quiero o porque temo estar solo? No necesitas responder lo perfecto, solo empezar a verlo, porque ahí empieza todo. Y si sabes que hay alguien más que está viviendo desde ese miedo, compártele esto, no como una solución, sino como una forma de abrir los ojos. A veces, eso es lo único que necesitas para empezar a cambiar. Y si decides quedarte cerca de este tipo de espacios, hazlo, no por seguir algo, sino por seguir profundizando en algo que ya se movió dentro de ti. Porque al final, no se trata solo de tener una relación, se trata de no perderte dentro de ella.